Muy bien, la cizaña, la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13, vamos a leer el versículo 24, donde Jesús comienza a narrar, a contar esta parábola. Va del versículo 24 al 30. Y luego, en el versículo 36 al 43, Jesús empieza a explicarles a sus discípulos la parábola. Esta parábola tiene mucho material. Es una parábola muy profunda. Dice la palabra de Dios entonces, Mateo capítulo 13, verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y en el verso 36 al 43 Jesús les va a explicar lo que él quiso enseñar en esa parábola que les contó. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y, acercándose a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos. Y se acuerdan que el etíope eunuco iba leyendo la Biblia y no entendía nada. Y Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lee? No, si alguien no me explica, por más que lee, no voy a entender nada. Y acá vemos entonces la necesidad que la Escritura tiene muchas veces de ser explicada para ser aplicada. Porque si no la explicamos, la aplicación va a ser cualquier cosa. Es importantísimo explicar la Escritura, y acá el Señor se va a tomar el tiempo de explicarles, porque no habían entendido la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el mismo Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, los creyentes, la iglesia. Y las cizañas son los hijos del malo, todos aquellos que no tienen al Señor. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, recién entonces de eso, después que eso pase, que no ha pasado, entonces, después de eso, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Recuerden que esta es la segunda de las 7 parábolas que Jesús está contando en Mateo capítulo 13. ¿Para qué? Para darles a entender los misterios del reino de los cielos. El reino de los cielos semejante a esto, el reino de los cielos semejante a lo otro. ¿Por qué Jesús tiene la necesidad de contar estas parábolas? Bueno, a sus discípulos de explicarle en qué consiste el reino de los cielos, porque ellos tenían una mala percepción de lo que era el reino de los cielos. Esto lo hablamos el domingo pasado. Los discípulos del Señor Jesucristo tenían una mala percepción de lo que era el reino de los cielos. Y esos misterios del reino de los cielos, como el Señor lo llama, el misterio radica
que los hijos de Dios van a estar rodeados de los hijos del maligno. En el reino de los cielos van a estar los justos y van a estar los injustos, van a estar los santos y van a estar los impíos, van a crecer juntos. Y ellos pensaban que no podía ser así. Ellos decían, cuando venga el Mesías, cuando venga el Rey, entonces automáticamente va a eliminar la injusticia, la pobreza, la miseria, la crueldad, los romanos que nos subyugan, toda farsa, toda hipocresía, todo el mal de esta tierra va a desaparecer cuando venga el Mesías. Resulta que el Mesías está, el Rey está, y ellos no ven los cambios que a ellos les parecía que tenía que haber. Recuerden que el domingo pasado aún mencionamos Juan el Bautista, que había anunciado que Jesucristo era el Cordero de Dios, era el Mesías. Él empezó también a dudar, pero ¿es este o hay que esperar a otro? Porque también Juan tenía esa percepción del reino de Dios. Y dijimos que el reino de Dios había venido de una forma espiritual, había venido a los corazones de los hombres. Pero además, hermanos, de todo esto, esta parábola también nos enseña un mensaje muy profundo a nosotros, la iglesia de este siglo, del siglo XXI. Este pasaje donde el Señor está narrando y luego explicando acerca del reino de los cielos, nos invita a nosotros hoy a pensar, a reflexionar sobre la naturaleza visible de la iglesia en nuestro día y examinar nuestros propios corazones, nuestra propia vida espiritual. Por eso, hermanos, quiero llamar su atención en esta tarde a 3 aspectos importantes para hacer una aplicación práctica a nosotros como hijos de Dios, nosotros que somos la buena semilla, nosotros que somos los hijos de Dios que hemos sido plantados en este mundo. En primer lugar, nosotros los cristianos debemos de tener cuidado cómo percibimos el reino de Dios. Tenemos que tener cuidado cómo percibimos el reino de Dios. Esto sí es importante porque recuerden que los discípulos estaban percibiendo mal el reino de Dios. Tenían una idea equivocada de lo que es el reino de Dios. ¿En qué me afecta a mí y a ti estar en el reino de Dios? ¿En qué nos afecta a nosotros? Bueno, entonces lo primero, hermanos, que nosotros vemos son los versículos 24 al 30, donde está la narración de la parábola, está el relato, pero del 36 al 43 está la necesaria explicación de esa parábola. Y los cristianos, la iglesia, nosotros debemos de tener cuidado de considerar cómo es el reino de los cielos en esta vida. Debemos ser cuidadosos con lo que esperamos del reino de los cielos en esta vida. Hermanos, no es nada raro que hay mucha gente, aún en las iglesias, muchos evangélicos, muchos creyentes que están confundidos acerca del reino de los cielos. Ellos tienen un concepto igual que los discípulos del Señor. Ellos piensan que estar en el reino de los cielos es no sufrir, no tener hambre, no tener pobreza, no tener enfermedad, no tener tropiezos. Tenemos un mal concepto. Hermanos, el apóstol Pablo, que fue un verdadero siervo de este Señor, con los pies sobre la tierra, el apóstol Pablo mismo pasó hambre, pasó sed, pasó persecución. A veces hay cristianos que dicen, no, porque estar en la iglesia no voy a tener lucha, no voy a tener prueba, no voy a sufrir, no voy a llorar, no voy a tener enfermedad, porque tenemos un concepto errado. Y ese discurso se ha vendido en muchas iglesias, ese discurso se ha vendido en muchos púlpitos. Y cuando nos toca vivir la realidad, entonces nos desanimamos, nos desesperamos, porque tenemos un concepto equivocado de lo que es el reino de los cielos. En Hechos capítulo 14, hermanos, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo había andado con su equipo misionero, había andado en las ciudades de Listra, de Iconio, había sido apedreado ahí, casi lo matan, lo sacaron a la rastra, pero había discípulos y Pablo estaba preocupado porque los discípulos ahí habían tenido muy poco tiempo de haber sido evangelizados. Conocían el ABC del Evangelio. Y Pablo está preocupado por la iglesia. Pablo está preocupado por los discípulos que había en esas ciudades ahí. Y mira, hermano, cómo Pablo conforta los corazones de estos creyentes en Hechos capítulo 14, a partir del versículo 21 y 22. Dice allí:
y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía, iglesias gentiles, donde a Pablo lo habían sacado por acá que no hay espina. Pero Pablo estaba preocupado por los hermanos, estaba preocupado por la iglesia. Y dice que Pablo en el versículo 22, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas bendiciones entremos ¿a dónde? Entonces estar en el reino de los cielos no es que yo no me va a pasar ningún fracaso en esta vida. Estar en el reino de los cielos no es que yo no me voy a enfermar nunca, que no voy a tener hambre nunca, que no van a hablar de mí mal nunca, que no me van a difamar nunca. Eso es tener una percepción errónea de lo que es estar en el reino de los cielos, porque Jesús le va a dejar muy claro a los discípulos que así como hay buena semilla, hay mala semilla. Y esta mala semilla ha sido sembrada por un enemigo que es el diablo, el enemigo de nuestra fe, el enemigo de ese reino celestial que Dios está implantando sobre este mundo, sobre el campo de este mundo. Pero estar en el reino de los cielos no es todo color de rosas, mis hermanos. Pablo acá claramente, mire cómo conforta los corazones. En otras palabras está diciendo, es lo normal. En esta vida, en este mundo, nosotros los cristianos estamos rodeados de maldad, de cizaña. Nosotros también los cristianos sufrimos. Pablo sufrió muchísimo por ser fiel a Cristo, al Evangelio. Él pasó necesidades, pasó hambre. Por eso él dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era un hombre que tenía los pies sobre la tierra y le está enseñando eso acá a la iglesia. Dice, no, ustedes están así porque ustedes son unos carnales bárbaros. No, era una iglesia nueva, recién estaban conociendo el cristianismo, recién estaban conociendo al Señor, estaban asustados estos creyentes, porque había persecución. Los cristianos en el primer siglo eran los bichos raros, era una secta peligrosa, los tenían como una secta distorsionada, como una secta perversa, los perseguían. Y entonces Pablo les dice ahí en ese versículo 21 que es tremendo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y este mismo Pablo, si vamos a la carta a los romanos, pero en el capítulo 14, versículo 16 y 17, también habla acerca del reino de los cielos. Romanos capítulo 14, ¿en qué consiste el reino de los cielos? Dice allí entonces, Romanos 14, les dije versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no depende de las cosas externas al reino de Dios, no depende de estas cosas, de comida, de bebida, sino de ¿qué? De justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso digo que el reino de Dios es espiritual, el reino de Dios está en nuestros corazones. Afuera nosotros vemos otra realidad, no depende de mis circunstancias, no depende si me va bien, de la comida, de la bebida, y Pablo podría haber agregado otra lista mucho más amplia ahí, no depende de esas cosas externas al reino de los cielos, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es una relación. El rey vino a los corazones a reinar, el reino es implantado en los corazones de los discípulos, y esos discípulos son puestos en el mundo, y ahí estamos nosotros, la iglesia. Pero el reino de los cielos no consiste en cosas superficiales, hermano. El reino de los cielos no consiste si tengo plata o no tengo plata, si tengo casa o no tengo casa, si tengo auto o no tengo auto, si tengo mucho o tengo poco. No consiste en eso, porque el reino es espiritual. Consiste, sino, como dice Pablo ahí, en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que en este pasaje Jesús compara el reino de los cielos con ese campo que ha sido sembrado, con esa buena semilla, con ese buen trigo que son los creyentes, pero que ha sido invadido por un enemigo. Y ese es el gran problema del reino del Señor, que ha sido invadido, ha sido sembrado también por un enemigo. Vemos en esta historia
algo muy interesante donde un hombre, que es el Señor Jesucristo, la parábola, que es el dueño, que es el Señor de su campo, lo ha sembrado, pero dice que mientras los hombres dormían, un enemigo al acecho, en el silencio, disimuladamente, sin que nadie lo notara, viene y siembra una mala hierba, una hierba venenosa, una hierba que no da fruto, una hierba que era muy parecida al trigo, pero sin embargo estropeaba aún el crecimiento del trigo en ese mismo campo, no fue a otro, sino que en ese mismo campo él sembró entonces la famosa semilla de cizaña. Y cuando los siervos ven que el trigo empieza a brotar, ellos se sorprenden porque empieza a aparecer la cizaña con respecto al trigo en una proporción mayor que la del trigo. Se nacía un trigo, pero alrededor estaba lleno de cizaña. Así que no es la aparición de las malas hierbas, sino la enorme cantidad de ellas las que claramente asombran a estos siervos, y entonces regresan al Señor y le dicen: pero no sembraste buena semilla en el campo. ¿De dónde salió esto? Porque estaba pululando esa mala hierba alrededor del trigo. Y bueno, y el dueño del campo le dice claramente: un enemigo ha hecho esto. Esa es la obra de un enemigo. Esa es la obra de un enemigo. No hay lugar a dudas acá. Es cortante. Esto es la obra de un enemigo. El enemigo, sabemos que Jesús dice ahí quién es. Es el maligno, es el opositor, es Satanás, que trabaja en contra del reino de Dios. Y él es el que siembra esa cizaña, esa mala semilla, de modo que los hijos de luz y los hijos de las tinieblas coexistan, vivan juntos en este plano, en este reino. Por eso los creyentes le van a hacer una pregunta muy lógica al Señor cuando empiezan a ver entonces que el trigo está siendo invadido por esa mala hierba, que el trigo está empezando a ahogarse porque hay mucha cizaña, y ellos sacan una conclusión lógica: ¿no debemos entonces nosotros empezar a arrancar la cizaña, la mala hierba? Y ellos claramente reciben ahí un mandamiento del Señor que no es así. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros hacemos lo que el Señor no nos ha mandado hacer, que es arrancar? Porque Él dice: no sea que al arrancar la cizaña dañen el trigo. Lo mejor es que los dejen crecer juntos, porque va a haber un tiempo donde yo voy a hacer este trabajo y yo voy a hacer la siega, yo voy a separar, voy a atar en manojos esa cizaña para ser quemada, pero a mi trigo lo voy a guardar en el granero. Eso no les toca a ustedes. Cuando la iglesia ha querido hacer esto, hermanos, lo que el Señor no nos pidió, cuando la iglesia de repente en un celo por la santidad, en un celo por guardar la pureza, en un celo bien intencionado, ha querido arrancar la cizaña, se ha vuelto una iglesia sumamente legalista. Ha querido él arrancar la cizaña del reino y ha empezado ¿a qué? A flanquear el cuerpo de Cristo con reglamentos humanos. No toque, no guste. Hace unos años atrás se decía que tener una televisión a la casa era el cajón del diablo. Se decía que las mujeres que usaban pantalones iban al infierno. Y todo era diablo y santidad, porque la iglesia quiso arrancar la cizaña, quiso proteger, y Jesús dijo: no, van a estar juntos, eso no les toca a ustedes. Y la iglesia empezó a hacer todo tipo de normas y de leyes legalistas. Cuando la respuesta del Señor Jesús es no, eso no les toca a ustedes. Porque recuerden que este reino es espiritual, hermanos. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12? Nuestra lucha no es contra las personas, hermanos. Tenemos que entender eso. Nuestros enemigos no son personas, porque la lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual, porque el reino de Dios es espiritual. Entonces nosotros no podemos pelear esa batalla con nuestras herramientas carnales, como lo hizo la iglesia años atrás, queriendo pelear una batalla espiritual con armas carnales. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3? Bueno, vamos ahí y vamos a ver lo que Pablo dice claramente, porque esto no nos toca a nosotros. Si bien tenemos, hermanos, que guardar la iglesia, ¿cómo no?, de la falsedad, de la hipocresía, de los lobos rapaces,
pero arrancar la hierba, eso, la mala hierba, eso es una obra del Señor. Pablo dice a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, miren lo que dice Pablo aquí, 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, pues aunque andamos en la carne, vivimos en este cuerpo de carne, no militamos según la carne. ¿Por qué, Pablo? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales. El legalismo es una obra carnal. Las leyes humanas, las tradiciones humanas, reglamentos humanos, todo eso es una lucha inútil en la carne, donde se domina a través del miedo y del terror. Ah, mire que si hace esto va a ir al infierno o aquello o allá, y le meten miedo a los creyentes. El creyente tiene que disfrutar, tiene que gozar de su libertad en Cristo, tiene que amar a Cristo siendo libre, no siendo esclavo del miedo. Ah, mire que si no hace esto para el Señor, ¿se habría escuchado eso? No. Donde la iglesia era gobernada con tiranía, con el miedo, con reglamentos humanos, metiéndole miedo a la gente. Y Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos, es decir, pensamientos, argumentos que van en contra de nuestra fe y de toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Así que nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre y carne. Señor, ¿no quieres que arranquemos? No, la maleza, no pierdan tiempo en eso. Eso no les corresponde a ustedes. Dejen que crezcan juntos. Dejen que crezcan juntos. Y el Señor dice allí, enviaré a mis ángeles, para que hagan esa separación final, al final de los tiempos, en el juicio. Vieron que el Señor dice ahí en el versículo 30 y luego va a explicar ese versículo 30 en el versículo 41. Vamos ahí y lo leemos. Versículo 30. Dejad, esta es la orden del Señor, crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Recuerden que esta parábola del trigo y la cizaña está en 2 etapas. Una de siembra y una de siega al final de los tiempos. Actualmente todavía seguimos en el periodo de la siembra, la de la siega todavía no. Dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, que son los ángeles, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y el Señor va a explicar en el versículo 41. El versículo 30 lo explica en el 41 cuando les dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, porque en ese tiempo ya no habrá más cizaña. En ese tiempo no va a haber más injusticia, no va a haber más hipócrita, no va a haber más falsos creyentes, no va a haber más oposición, porque el Señor mismo va a hacer la separación. Por eso los justos brillarán, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una lección muy importante que se les está dando a los discípulos del Señor. En primer lugar, hermanos, es importante porque ellos necesitan comprender, porque tenían una visión equivocada del reino, qué tipo de reino está estableciendo el Señor. ¿Qué tipo de reino? No es un reino perfecto. En la época de siembra no es un reino perfecto, porque el reino, ya lo dijimos, es espiritual. El reino es en los corazones, pero el reino no es un reino perfecto. ¿Qué era lo que ellos esperaban? Un reino perfecto, un reino sin maldad, sin injusticia, y sin embargo vieron que seguían pasando las cosas. Miren lo que el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 nos aclara. Hebreos capítulo 2. Versículo 8. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Está hablando de la supremacía de Cristo y dice en el verso 8 que todo lo sujetaste bajo sus pies, citando la escritura en el Antiguo Testamento. Está hablando que Dios el Padre ha sujetado, ha dado todo dominio, ha dado todo poder a Jesucristo. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo, he aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Jesucristo, Rey de Reyes, está reinando, tiene todo poder, todo dominio, toda autoridad. Y es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos.
todo lo pusiste debajo de sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Hay algo que no esté subordinado y sujeto a Cristo en esta creación, en este universo? Nada, nada, nada. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Y miren lo que es la sabiduría con el cual el Espíritu Santo está inspirando a estos escritores. Todo está abajo de sus pies, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero, ¿qué pasa? Todavía, ahora, tiempo presente, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Porque si Cristo está reinando, si Cristo tiene todo poder, si todo lo sujetó debajo de los pies, ¿por qué vemos todavía injusticia? ¿Por qué vemos todavía que a los creyentes los masacran, los persiguen? ¿Por qué vemos gente que blasfema el Evangelio y está viviendo mejor que nosotros? Porque todavía no ha llegado la parte final de ese reino, no ha llegado la consumación. Por eso dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a él. Cristo está reinando, tiene poder, tiene toda autoridad, pero todavía vemos injusticia en este mundo. Todavía vemos cómo los cristianos son perseguidos. Todavía vemos cómo los impíos se burlan del Evangelio. Todavía siguen. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es perfecto en esta tierra. No es perfecto. Nos vamos a enfermar, vamos a tener accidentes, vamos a tener lágrimas, vamos a tener dolor, tristezas, alegrías, quebrantos. Porque el reino de Dios no es perfecto en esta vida, mis hermanos. Y Jesús les está corrigiendo el mal concepto que tenían estos creyentes, y muchos creyentes en la iglesia también. No se les enseña, como les dijo Pablo a los creyentes, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. No se les prepara para enfrentar la vida, las situaciones, y son frágiles. Entonces no será un reino totalmente puro en esta vida, el reino del Señor. La purificación y la perfección van a venir después, cuando el Señor ponga entonces la cizaña a un lado y el trigo en otro, en su granero. Pero por ahora el reino tiene un carácter dividido. Muchos comentaristas han debatido si esta parábola se refiere a la iglesia o a la situación que vemos en el mundo actual, donde creyentes e incrédulos conviven juntamente. Esta parábola contiene lecciones tanto para los cristianos que viven en este mundo como para el reino de Cristo en general. Pero también esta parábola nos ofrece lecciones sobre cómo vivimos y pensamos acerca de la iglesia, ya que incluso la iglesia no es ignorante de esta realidad, es decir, que está conviviendo el trigo con la cizaña. Nosotros somos prueba de eso, hermanos. Nadie puede negar esta realidad. Nosotros sabemos, vemos injusticia, vemos maldad aún dentro de la iglesia. Y en primer lugar, en esta parábola se dice que la cizaña se siembra ¿dónde? ¿Dónde está el trigo? La iglesia está en el mundo, Dios nos plantó en este mundo. Pero donde está la iglesia, allí también hay cizaña. Así que si bien el campo es el mundo, la iglesia está plantada en el mundo, por lo tanto también la cizaña está dentro de la iglesia. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta también. Aunque el campo representa al mundo, como bien lo enseñó Jesús en la parábola, debemos de reconocer que la cizaña se siembra siempre donde está el trigo. Está entrelazada con él, así de cerca está el uno del otro. En otras palabras, hermanos, multitudes de personas que han hecho una profesión de fe, pero en realidad no tienen la vida de Cristo en ellos. Simplemente han hecho una profesión trivial, superficial, de una fe que no es salvífica, de una fe que es completamente falsa en sus vidas y no pertenecen al reino de Cristo. Estaba leyendo en esta semana estaba leyendo un artículo de una encuesta que se hizo año 2025-2026, es relativamente nueva, donde se registra en el mundo actual 2.600 millones de cristianos en el mundo, donde están todas las denominaciones, los católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, bueno, esta encuestadora lo ponía en la misma bolsa. 2.600 millones en el mundo de cristianos. Pero ¿será así, hermanos, que esos 2.600 millones de cristianos son todos trigo? ¿O habrá también cizaña allí? Mire,
el Señor Jesús está enseñando su palabra, Jesús, el propio Jesús, y vamos a ver este ejemplo con lo que Jesús está enseñando en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Porque dicen que en el mundo hoy en día hay 2.600 millones de cristianos. Pero sabemos, hermanos, que hay cizaña también aquí. Miren el capítulo 6, Jesús está enseñando su bendita palabra. Y dice allí en el versículo 60 al 66. Al oírlas, muchos, no pocos, vieron que dijimos que hay 2.600 millones de personas en el mundo que profesan ser cristianos, discípulos del Señor Jesucristo. No es nada nuevo, la época de Jesús también. Al oírla muchos, ¿a qué? ¿Al oír qué? La enseñanza del Señor, pero ya no les empezó a gustar la enseñanza del Señor. Cuando el Señor les empezó a hablar realmente en qué consistía ser un discípulo de Él, ya no les empezó a gustar nada. Y dice que al oírla muchos de sus discípulos, no de sus detractores, después el Señor va a enfrentar a sus detractores, fariseos, escribas, saduceos, Mateo capítulo 23, 24, ahí los va a empezar a enfrentar. Pero acá son sus discípulos, sus creyentes, gente que había hecho una profesión de fe, gente que confesaba y decía amén, Jesús de Nazaret es el Mesías prometido por los profetas. Pero ahora están escuchando al Señor y dice que estos mismos discípulos le dijeron, ella, según ellos sacan la cuenta, ¿no? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede creerte esto, lo que estás diciendo? Ya no les gustó lo que Jesús les empezó a enseñar, ya no les gustó, no era conforme a lo que ellos querían oír. Ahora, si usted lo hubiera seguido preguntando, porque dice que desde ese momento ya no anduvieron con él, pero si usted los hubiera encontrado, les hubieran dicho, sí, nosotros creemos en el Mesías. ¿Y por qué no andan con él? Porque no me gusta lo que él le enseña, me gustan algunas cosas. Y eso es muy común también en nuestros días. Dice, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo no es para hacerlos tropezar, muchachos, parafraseando lo que Jesús dice para que entiendan. No crean que yo hablo estas cosas para correrlos, para asustarlos, no. Estas palabras para que ustedes tengan vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero el problema es que hay algunos de ustedes que no creen. No creen. ¿Por qué? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían en Él. Profesaban ser discípulos, pero no había una fe verdadera. No creían en Cristo. No creían en su palabra. ¿Y quién le había de entregar? Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Cuando escucharon esto otro, dice verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Recuerden que la primera parábola de Mateo 13 era el sembrador, donde muchos escucharon la palabra y no le dieron bolilla, otros la escucharon, pero dice que cuando vinieron los afanes, las persecuciones se fueron, y los otros también, las muchas preocupaciones y los afanes de la vida. Y acá también vieron que estas personas, cuando escucharon eso decir de Jesús, dice que dieron la vuelta, dieron la espalda al Señor, y dice volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué no andaban con Él? Porque no pertenecían a Él, no eran de Él. No eran de Él. Así que eran muy parecidos como las cizañas muy parecidas del trigo, pero no son del Señor Jesucristo. Y esto entonces es lo que el Señor les quiere dar a entender a sus discípulos con esta parábola del trigo y la cizaña, que están entrelazados ahí. Sin embargo, hermanos, al estar mezclados con los verdaderos creyentes, eso es lo que nosotros tenemos que ser cautos y no por querer arrancar una cizaña hagamos daño a los verdaderos
creyentes. Pablo mismo, ¿se acuerdan que tuvo que luchar justamente con esta clase de creyentes que eran falsos creyentes? Y Pablo mismo los denuncia. Miren, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Esta iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo, pero sin embargo, había inconvenientes allí. 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Dice el versículo, vamos a leer versículo 2 y 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2 y 3. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. Estoy en primera, es 2 Tesalonicenses, ahora sí. Dice versículo 1, por lo tanto, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra, es decir, para que podamos predicar la palabra. Vieron cómo Pablo está pidiendo entonces para poder predicar la palabra y sea glorificada así como fue en vano. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? Porque no es de todo la fe. Y en el contexto está hablando de gente que estaba en la iglesia, que estaba saboteando el trabajo del apóstol Pablo. El trabajo del apóstol Pablo era predicar y enseñar, edificar a la iglesia. ¿Cómo se edifica una iglesia? Con la enseñanza de la palabra, con la sana doctrina, con la exposición de la palabra. Ese es el agua que riega el trigo, que le da fortaleza, que santifica a la iglesia. La iglesia se santifica, la iglesia se fortalece, la iglesia crece. Exactamente. Pero Pablo era consciente que en todas las iglesias, hermanos, hay de este tipo de personas. Estas personas profesaban ser creyentes, pero Pablo dice, tengan cuidado, porque no es de todos la fe. Así que acá estamos viendo que hay trigo y que hay cizaña. ¿Se acuerdan también, hermanos, retrocediendo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7? En Mateo capítulo 7, cuando el Señor está enseñando también en su famoso Sermón del Monte. Versículo 21 al 23, Mateo 7, 21 al 23. Algo parecido leyó Juan Carlos hoy en Lucas, capítulo 13, cuando leíamos de entrar por la puerta estrecha. Dice allí entonces en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, cuando repite Señor, Señor, le da intimidad a esa frase. Esta gente llamaban Señor a Jesús. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿dónde? Ahí está, entrará en el reino. Recuerde que en el reino entonces hay trigo y hay cizaña. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dijimos en más de una oportunidad que la fe es obediencia a la palabra de Dios. La fe es obediencia en acción, es obedecer la palabra del Señor. Por eso dice, sino el que obedece, el que hace la voluntad de mi Padre. Y miren el Señor lo que sigue diciendo en el versículo 22. Muchos, no pocos, vieron que recién leímos en Juan 6, muchos seguían a Jesús, muchos discípulos seguían a Jesús, muchos millones dicen en el mundo que son discípulos de Jesús, 2.600 millones. Hay que ver, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que se ve en el campo sembrado es trigo. La cizaña es sumamente parecida al trigo. Y acá el Señor está diciendo que muchos le van a decir en aquel día. ¿Qué día? Bueno, el día que la cizaña se separe del trigo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no fue en el nombre de Alá, ni de Buda, ni de Confucio, fue en el nombre de Jesucristo. Entonces, por eso les vuelvo a decir, hermanos, no todo el que viene acá y me dice que es cristiano y que tiene esto y me saca su currículo, no sé. Por los frutos se conoce la espiga. Hay que tener cuidado, hermano. Yo hace muchos años que he aprendido a abrir los ojos bien grandes.
Y no me extraña nada de lo que pueda surgir dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia también hay muchas. Y tenemos que ser realistas. ¿Nos duele? Claro que nos duele. Nos gustaría que la iglesia fuera perfecta. Así fui yo a la iglesia cuando me convertí, fui a la iglesia pensando que todos eran perfectos. Y después empecé a ver que no, porque la iglesia es un hospital de almas. Está para sanar a las almas. Pero acá el Señor nos da a conocer que no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿en tu nombre no profetizamos? Miren, andaban profetizando en el nombre del Señor. Dice, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre, era todo en el nombre del Señor, no hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, nunca fueron del Señor. No dijo, bueno, un tiempo fuiste mío, pero no eran del Señor. ¿Se acuerda 1 Juan 2:19? Se tiene que acordar de ese texto. Salieron de eso. Pero no eran. Claro, hermano, toda la Biblia nos habla. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento con el pequeño remanente del Señor que siempre estuvo? El Israel espiritual siempre estuvo en el Israel étnico, pero siempre hubo un remanente. Bueno, ese pequeño remanente que siempre fue el remanente del Señor en el Antiguo, siempre fue perseguido. ¿Por quién? Por los propios israelitas. Los propios israelitas eran los que saboteaban los reinos, los que saboteaban los profetas, los que saboteaban las leyes del Señor, los que mataban a los profetas, los que perseguían a los temerosos del Señor, los que oprimían al pueblo del Señor. No estaban lejos, estaban allí. Y acá Jesús también nos está advirtiendo, Pablo nos está advirtiendo que hay hombres perversos porque no es de todos la fe, no es de todo la fe. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Así que el Señor no los sembró. Si no los sembró el Señor a estos que echan fuera demonios, profetizan y hacen no sé cuántas cosas. ¿Quién los sembró si no son del Señor? Saque sus conclusiones. Y claro, hermano, claro. Y Pablo dice, y esto no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y hace que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. Entonces no debemos pecar de ingenuos, mis hermanos. No todo lo que brilla es oro. No debemos pecar de ingenuos. Está creciendo el trigo rodeado de cizaña. Está creciendo el trigo rodeado de cizaña. Y Pablo dice ahí claramente porque no es de todo la fe. Pero hay esas multitudes que siguieron a Jesús en Juan 6, eran multitudes de discípulos. Y quedaron los 12 del Señor. ¿Ustedes quieren irse? No, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú has venido de Dios, que tú eres el Cristo. Pero dentro de ese grupito de 12 hombres, aún había uno que anduvo con ellos, que nadie supo hasta lo último, que cantaba himnos con ellos, que andaba echando fuera demonios cuando el Señor envió a los 70, andaba allí y vinieron contentos porque los demonios se sujetaban. Pero cuando Judas Iscariote, hermanos, Judas Iscariote vio, él tenía el mismo concepto que los otros del reino. Él se acomodó allí porque dijo, bueno, con este hombre si es el Mesías, entonces nosotros vamos a gobernar Jerusalén. Pero cuando Judas Iscariote, que no era ningún tonto, empezó a escuchar el discurso del Señor y se dio cuenta, entonces la cosa no es como yo pensaba. Entonces ¿qué empezó a hacer Judas? Empezó a robar. Él quería sacar Los otros decían, Señor, ¿quién se va a sentar? Yo me quiero estar a la derecha, yo a tu izquierda. Todos querían, y Judas no se quería quedar atrás. Los otros cayeron. Pedro negó a Jesús, pero fue restaurado, porque eran realmente ovejas del Señor. Metieron la pata, hicieron cualquier cosa, pero dentro de los 12 había uno que era cizaña. Los otros, ¿qué pasó? Murieron por Cristo, fundaron iglesia, enseñaron, predicaron, pero la cizaña no. Y dentro del grupo íntimo del Señor Jesucristo, entonces, había un Judas Iscariote. Y nadie lo sabía diferenciar, solamente el Señor Jesucristo. Por ejemplo, está orando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. El Señor está orando. Y mire allí en el versículo 12 lo que dice el Señor, Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, donde está la cizaña, en el mundo, donde está el trigo, en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre,
Y a los que me diste, yo los guardé. ¿Y cuántos se perdieron? Ninguno, hermano. De los que son de Cristo, nadie se pierde. Los que son de Cristo, ninguno se va a perder. Dice, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? Y acá hace alusión a Judas Iscariote, el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Así que en el grupo íntimo del Señor Jesucristo había alguien que no pertenecía allí y era Judas Iscariote. Judas Iscariote estaba ahí por interés personal. Él quería un puesto de preponderancia al lado del Señor Jesucristo, pero cuando ve que el Señor empieza a aplicarle que es necesario que Él muera, que lo crucifiquen, ahí ya no le sirvió absolutamente nada, y entonces después se da a conocer lo que quería era esto, va y vende al Señor Jesucristo por unas miserables 30 monedas de plata, y todos sabemos el fin de Judas Iscariote. Y en tercer lugar, mis hermanos, debemos de observar el versículo 41. En ese versículo se dice que la cizaña será recogida por los ángeles. ¿De dónde va a ser recogida la cizaña por los ángeles? Bueno, tenemos que leer el versículo 41. Dice, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán, ¿de dónde? ¿Del campo? ¿Del mundo? Del reino. Del reino van a recoger la cizaña, porque la cizaña también está mezclada con el reino de Dios. Del reino recogerán la cizaña, del reino. Esto indica, hermano, que esta parábola no se refiere simplemente a la obra de Cristo en el mundo en general, sino que aplica también a la forma institucional del reino de los cielos, que es la iglesia visible, somos nosotros. ¿Cómo sabemos nosotros que el reino de Dios está sobre esta tierra? Porque vemos la iglesia como institución, la iglesia visible, que somos nosotros, las congregaciones locales que hay en todo el mundo. Por lo tanto, este pasaje, mis hermanos, nos ofrece importantes lecciones que nosotros debemos de tener en cuenta, porque esta parábola también aplica para la iglesia. Esta parábola se centra en cómo el reino, para corregir nuestra visión o percepción que tenemos de Él, cómo es el reino para corregir nuestra versión o percepción que tenemos de Él. Muchas veces, como los discípulos, tendemos a esperar que el reino de Cristo sea un reino triunfante y puro. Pero Jesús, vamos a ver que pasa un poquito con Chiche. Decía, hermanos, que muchas veces, al igual que los discípulos, nosotros tendemos a esperar que el reino de Cristo sea triunfante, que sea puro, pero Jesús nos presenta aquí una imagen muy diferente de su reino. Jesús enfatiza que la cizaña está en complot deliberado con el reino de Dios, que Satanás se nos opone. Por eso Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Pedro nos dice que el diablo anda como león rugiente. Y Pablo advierte a la iglesia de esta realidad espiritual donde tenemos un enemigo que no quiere que crezcamos, que no quiere que oremos, que no quiere que testifiquemos, que no quiere que nos santifiquemos, que no quiere que honremos a Cristo. No solamente tenemos este pecado remanente en nosotros, sino que tenemos una lucha externa que es espiritual. Miren en la segunda carta a los Corintios cómo Pablo les habla de esta realidad a los hermanos de la iglesia allí, porque sabemos que este enemigo quiere sabotear la siembra del Señor, siempre quiere sabotear, arruinar lo que el Señor está haciendo. Segunda a los Corintios capítulo 2, segunda a los Corintios capítulo 2, versículos 11. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 11. Recuerden acá que el contexto es que una persona había ofendido al apóstol Pablo y el apóstol Pablo lo había perdonado, pero los corintios no lo querían perdonar, pero el hombre ya se había arrepentido y sin embargo le están negando el perdón. Y Pablo dice, tengan cuidado con eso que están haciendo. ¿Por qué? Bueno, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ignoramos las maquinaciones del diablo, nos va a pintar cualquier cosa, nos va a pintar la cara, como decimos.
Cuidado, dice el apóstol Pablo, no sigan así, porque si no el diablo va a sacar una gran ventaja sobre ustedes. Y no debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo. Sabemos que anda alrededor, él anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Un poquito más adelante, allí en el capítulo 11 de esta misma carta, capítulo 11, acá también, hermano, el trabajo del apóstol Pablo se había visto saboteado por los falsos apóstoles que estaban distorsionando el mensaje del evangelio que Pablo les había enseñado. Y Pablo dice en el versículo 3, pero temo, esa era la preocupación, la angustia de Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿a qué está haciendo alusión? Al diablo en el huerto del Edén. Dice, así como el diablo enredó con su labia, con su verborrea a Eva, vuestro sentido, vuestra percepción, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo, hermano, va a querer apartarnos siempre de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Ese es el enemigo del reino. Ese es el que siempre está estropeando lo que el Señor está sembrando. Ese es el que quiere sabotear siempre la obra del Señor. El Señor dijo, no, un enemigo fue el que hizo esto. Así que debemos esperar esto, hermanos. Debemos esperar ver la falsedad, ver maldad, ver hipocresía. Los que enseñan cualquier tipo de cosas en las iglesias, como enseñaban en la época de Pablo también. Los que hacían de la obra de Pablo que la propia iglesia dudara del apóstol Pablo como un verdadero siervo del Señor. Es interesante, pero es así. Jesús mismo nos está advirtiendo, nos está enseñando acerca de esto. Esto va a ser así. Y es muy interesante que tanto el Señor Jesucristo, como lo hemos visto, pero también sus apóstoles, tanto Pablo, Pedro y los demás que escribieron parte del Nuevo Testamento, esta gente se esfuerce tanto por decirnos que va a ser así, que dentro de la iglesia va a haber muchas cosas que no son del reino de Dios, que van a parecer trigo pero serán cizaña. Hay enseñanzas que parecen trigo pero son cizaña. Hay ciertas prácticas en la iglesia que parecen trigo pero son cizaña. Hay ciertos movimientos en la iglesia que parecen trigo, venir ser obras de Dios, pero no son obras de Dios, son obras del diablo. Mire, hermanos, por ejemplo, en Judas, vamos a Judas, la penúltima carta. ¿Por qué los escritores del Nuevo Testamento nos advierten tanto en contra de esto? Porque es una realidad, esto es así, esto es así. En Judas, hermanos, Judas tiene una urgencia por escribirle a la iglesia cristiana, donde estaba ministrando él. Y dice en el versículo 3, amados, por la gran necesidad, la gran urgencia que yo tenía, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe. Y acá es donde se libra la gran batalla espiritual, es una contienda, contender ardientemente por la fe. ¿Quién quiere sabotear la fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el diablo sabe que la gente que realmente escucha la voz de Dios pasa de las tinieblas a la luz, los libera de su ignorancia, los libera de su cautiverio. Por eso es una batalla. Y aquí la fe es el cuerpo de doctrina que la iglesia estaba creyendo. Dice que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué, Judas, tenemos que contender ardientemente por la fe? ¿Cuál es el problema, Judas? ¿Cuál es el problema? ¿A usted qué le parece? ¿Cuál es el problema? La cizaña. ¿Dónde está la cizaña ahí? En el verso 4. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque algunos hombres, no dice algunos demonios, sí que puede haber demonios atrás, no lo dudamos, pero son hombres. ¿Dónde están esos hombres? En la iglesia visible, pero no son parte de la iglesia invisible, son cizaña. Esos hombres, hermanos, no van a entrar golpeando las manos acá diciendo somos herejes, venimos, no, van a venir como dice Judas acá. Algunos hombres han entrado. ¿Cómo entró el diablo en la parábola del trigo y la cizaña? Mientras los hombres dormían. Cuando la iglesia duerme espiritualmente, marchaste.
Cuando querés acordar, estás creyendo cosas que no se enseñan en la Escritura, viviendo y haciendo prácticas que no enseñan las Escrituras. Porque mientras los hombres dormían, el enemigo aprovechó a sembrar su cizaña. Y ahí se alborota todo. Algunos hombres han entrado ¿cómo? ¿Cómo han entrado esos hombres? Encubiertamente. Segunda de Pedro dice, con palabras fingidas. Palabras fingidas. Esos son los que endulzan el oído. Qué preciosos, Armoni. Y no abrió la Biblia para nada. Te dijo lo que vos querías oír, te endulzó tu carne, tu ego, tu orgullo, pero no explicó las Escrituras, no expuso las Escrituras, no incomodó tu conciencia. Ay, seguro, un predicador, ay, me encanta, qué divino. Y de predicador no tiene nada, es un manipulador de las emociones. Por eso Judas va a decir, estos son los sensuales que se llevan por los sentidos, que no tienen el Espíritu. Entonces hay que saber discernir, mi hermano, porque no todo lo que brilla en la iglesia del Señor es oro. No todo, lamentablemente, miles embelesados con los falsos profetas, profetizan, movimientos falsos, cizaña dentro del pueblo del Señor y no nos damos cuenta que es la obra del diablo, de un enemigo. Porque algunos hombres han entrado disimuladamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación. Ya se nos ha advertido del tiempo de los profetas de esto, que van a haber este tipo de personas que están destinados a la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Una cosa es libertad en Cristo, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, eso es libertad. Libertad no es hacer lo que yo quiero, libertad es hacer lo que debo. Esa es la gran diferencia. ¿Cuánto libertinaje hay en la iglesia? Han transformado la gracia de Dios a libertinaje y niegan con todo ese tipo de práctica y libertinaje barato y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sus propias prácticas, sus propios hechos están negando que el Señor los rescató alguna vez. Mas quiero recordaros, verso 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, porque no todos creen, hermano. Estamos viendo que no es de todos la fe. Estamos viendo que muchos le dicen Señor, Señor, pero no son de Él, nunca los conocí. Estamos viendo que, como dice Pablo allí, que Dios nos guarde de hombres malos, porque ellos no tienen esta fe, no es de todos la fe. Y dice entonces que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué va a hacer el Señor al fin de la siega? Va a destruirlos, va a quemar a todos los que sirvieron de tropiezo, de iniquidad, a la cizaña, la va a atar, la va a quemar. Un poquito más adelante seguimos leyendo esta epístola que es tremenda, ¿no? Es una exhortación que nos hace Judas. Vamos a seguir leyendo en el versículo 11 en adelante. Dice ahí, ay de ellos, de estas personas, eso es un ay de juicio. Lo mismo le dice el Señor en Mateo 7, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y acá hay un ay de juicio, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín, ¿se acuerda que Caín mató a su hermano Abel? Y Juan dice que Caín era del maligno. Caín era trigo, Abel era trigo, Caín era cizaña. Mató a su hermano Abel. Se lanzaron por el lucro igual que Balaam. Balaam era un brujo, falso profeta, que por plata quería maldecir a los hijos de Israel. Y muchos profetizan por plata. Pedro dice, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Lo único que les importa es eso. Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Dice, y perecieron en la contradicción, en la rebelión de Coré. Coré no le gustaba lo que Dios hizo en el desierto. Dios dijo, Moisés y Aarón los van a guiar. Ellos van a hablar por medio de mí. Yo les daré a ellos la palabra. Y Coré dijo, no. A mí no me sirve eso, no quiero que Moisés sea el capitán. No, yo voy a nombrar acá un capitán y se rebeló. Quería modificar lo que Dios estaba diciendo. No, a mí no me importa lo que Dios dice. Y dice que Dios, hermano, porque con las cosas sagradas de Dios no se juegan,
Dice que Dios los llama, abre la tierra ahí, los comió vivo a todos los que se han rebelado. ¿Cuántos rebeldes y contumaces hay en la iglesia que siempre están rebelándose contra lo que el Señor ha dicho? Y abiertamente, la rebelión de Coré. No me importa si Dios dijo que Moisés, no me sirve, no me cae bien Moisés, vamos a buscar otro y volvamos y vamos a pegar la vuelta porque esto no me sirve. Y bueno, entonces dice ahí, perecieron en la contradicción de Coré. Está aplicando todas esas historias que pasaron en el Antiguo Testamento a este tipo de gente que está en el pueblo del Señor. ¿Dónde estaba Coré? En el pueblo del Señor. ¿Dónde estaba Balaam queriendo maldecir al pueblo del Señor? ¿Dónde estaba Caín? Estaban juntos en el campo con su hermano Abel y ahí lo mató. Siempre están juntos, siempre están juntos. Estos no es la cizaña de afuera del mundo, es la cizaña ahora que está hablando, que está dentro del pueblo. Estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes eran las comidas fraternales que tenían los creyentes. Los creyentes cuando se reunían, hermanos, ellos venían de muy lejos, celebraban el culto y también celebraban la cena del Señor todos los domingos y comían literalmente. Algunos creyentes era la única comida que tenían en todo el día, eran creyentes muy pobres. Pero ¿qué pasa? Estos hombres aquí, de los cuales Pablo algunos los reprende, primero los Corintios 11, cuando se ponían la mesa, muchos ya estaban borrachos, otros simplemente se atragantaban con la comida, eran glotones, angurrientos, no compartían. Y acá dice que estos tipos de personas son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, no tienen amor, compasión ni misericordia por nadie, no tienen empatía por nadie. Nubes sin agua. ¿De qué sirve una nube que no porta agua? No sirve para nada. No. Nubes sin agua, dice allí, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, el juicio, el infierno. De estos también profetizó Enoc, 7º después de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. También hablando del tiempo de la siega, de la cosecha, en el juicio. Estos son murmuradores, querellosos, siempre tienen problemas, como decimos con todo el mundo, tienen problemas hasta con la sombra. Son querellosos, si no tienen problema parece que no pueden vivir. Son murmuradores, son querellosos, andan según sus propios deseos, porque recuerden que ellos no han nacido de nuevo, son carnales, cuya boca habla cosas infladas, pura grandeza, yo esto, yo lo otro, mí, yo, son ellos, adulando a las personas para sacar provecho. Y así es facilísimo. Por eso esas iglesias muchas veces están llenas, porque le dicen a la gente que sos precioso, que todo te va a dar bien. Es un horóscopo cristiano, donde todo está alineado a tu favor, donde no vas a tener ni una lucha, donde no, todo que sos precioso y que sacaste campeón que hay dentro, vamos arriba. Y le dan manija a la gente y después, exactamente, hay una manipulación tremenda. Y acá dice, con palabras infladas, todo grandeza. Ahí no hay nada chico, todo grandeza, y claro, y a la carne eso la infla, le encanta. Eso es lo que Pablo dice, que tendrán comezón de oír y se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad al oído y se volverán a los cuentos, a la fábula. Es tremendo, hermano, la escritura es tan transparente, es tan clara, cuando uno realmente la quiere ver como es, nos pinta el panorama tal cual es. Pero mire lo que dice entonces ahí, pero vosotros amados, están ellos, la cizaña, y está ahora el trigo, los verdaderos creyentes, pero vosotros amados,
Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas ¿por quién? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué radica eso? Los que nos decían que en los postreros tiempos habrá burladores que van a andar según sus malos deseos. Burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que andan por los sentidos carnales, por supuesto que no tienen el Espíritu. Y si no tienen el Espíritu, y acá el Espíritu es el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu, ¿qué son entonces? No son creyentes. Son impíos que hicieron una profesión de fe, que se metieron en la iglesia, que hicieron una profesión de boca para afuera, falso, que parecen trigo, la cizaña es exactamente igual al trigo, pero se diferencia cuando va pasando el tiempo. Una da fruto y la otra no. Nunca, nunca, nunca. Estorba el crecimiento del trigo, al contrario. Y acá dice, esta gente anda en la carne, son los sensuales que no tienen el Espíritu. Y otra vez, pero ustedes, versículo 20, ustedes, ¿están ellos los que no tienen el Espíritu, los sensuales, los carnales? Los verdaderos creyentes están acá en el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso va a pasar. ¿Qué hacemos? Déjenlos que crezcan juntos. No tengan comunión con ellos, no traten de arrancarlos, de matarlos. El que se ocupa es el Señor. Toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Eso lo hace el Señor, mis hermanos. Nosotros mantengámonos, como dice Judas acá, conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, orando en el Espíritu Santo, anhelando, como dice allí, para vida eterna. Bueno, voy a seguir quizás otro poquito más y ya vamos a ir terminando. ¿Se acuerdan, hermanos, hablando de esta cizaña que está en la iglesia? Ya leímos 2 Tesalonicenses 2, pero si vamos a 2 Corintios 11, que me parece que este pasaje lo vimos el domingo pasado, en los peligros que el apóstol Pablo habla, está hablando de este tipo de gentes también. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 26, porque Judas es muy claro ahí, muy claro acerca de estos sensuales que no tienen el Espíritu, no son creyentes verdaderos. Y 2 Corintios 11, 26, Pablo dice allí que entre todos los peligros que él enfrentó en su vida, en su ministerio, en su servicio al Señor, estaban también los peligros entre falsos hermanos. Peligros entre falsos hermanos. ¿Vio? Es tan peligroso que lo devore un león, que se dé vuelta un barco, como en Hechos 27, el naufragio de Pablo. Es tan peligroso morir de hambre, morir quemado, como estar entre falsos hermanos. Es tan peligroso que lo tiren al circo romano y lo devoren la fiera, como estar entre falsos hermanos. Es tan peligroso como dice Pablo ahí. Peligros en el mar, peligro en la dominación, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. En Gálatas 2 tenemos algunas andanzas de esos falsos hermanos. Recuerden que siempre quieren estropear la obra del Señor. Y en Gálatas capítulo 2, Pablo también habla de esta gente. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Dice, versículo 3 dice, mas ya un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego, era gentil Tito, fue obligado a circuncidarse. Y esto, verso 4, a pesar de los falsos hermanos, otra vez. Hace un rato escribía a los Corintios, ahora está escribiendo a los Gálatas, pero en todo el agua están metidos, porque la cizaña crece con el trigo. Esto a pesar de los falsos hermanos que andaban como bobeando para bajarle el hacha a los verdaderos creyentes y diciendo que lo que Pablo estaba enseñando era un enchaste, que Pablo había que borrarlo del mapa. Por eso Pablo dice ahí,
Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Recuerde que esta carta a los Gálatas es la carta de la libertad que el cristiano tiene en su vida cristiana. Y los judaizantes querían esclavizar a los cristianos. Y muchos de ellos decían que eran cristianos, que habían aceptado a Jesucristo, pero no lo eran. Y querían sabotear el trabajo de Pablo, y querían sabotear la libertad que el Evangelio da al cristiano, a la iglesia. Y por eso Pablo los denuncia ahí. Estaban disimulados también, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? Esclavitud. Cristo nos hace libres, hermanos, pero la cizaña nos esclaviza, nos roba la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Entonces esta gente es parte de la iglesia visible, pero es parte de la iglesia visible porque están ahí, pero no son realmente hijos de luz. No son hijos de luz. Están allí, pero sin embargo no son hijos de luz. Es muy interesante, hermano, que los críticos del segundo y tercer siglo, después que mueren los apóstoles en el primer siglo, en el segundo siglo comienza la era conocida como la patrística, la historia de la iglesia primitiva, y en el siglo segundo y en el siglo tercero ya empieza la apología cristiana, porque se tenía que defender la fe, porque se empezaron a decir y a creer muchas cosas, y entonces se levantan los padres de la iglesia y los grandes apologistas de la iglesia. Pero una de las cosas que los detractores de la iglesia le demandaban a los cristianos en el siglo II y en el siglo III era esto: si la iglesia realmente fuera el cuerpo de Jesucristo, como ustedes dicen, entonces no habría hipocresía entre ustedes. Ese era el argumento de los detractores de la fe cristiana en el siglo II y en el siglo III. Porque ellos decían, si la iglesia es de Jesucristo, entonces ¿cómo es posible que haya entre ustedes hipocresía? ¿Cómo es posible que fulano que dice que pertenece a ese cristianismo que ustedes predican, después nosotros lo vemos hacer otra cosa fuera en el mundo? Y entonces ese era el argumento de esta gente, de estos burladores contra los padres de la iglesia, diciendo que la iglesia era una farsa porque estaba llena de hipócritas. Eso decían ellos y eso está en la historia. Irineo y Tertuliano, que fueron apologistas cristianos, en una de esas defensas defendiendo la fe cristiana, dice Irineo, cuando le acusaban de eso: de hecho, eso es una prueba del Evangelio, porque Jesús, Pedro y Pablo nos dijeron que eso sería así, que había hipócritas entre nosotros, que habría falsos maestros y conversos incluso dentro de la iglesia. Así pues, si no hubiera hipócritas ni falsos maestros en la iglesia, eso sería prueba de que el cristianismo no es verdadero. Pero como los hay, es simplemente el cumplimiento de la palabra del Señor. Ellos entendieron lo que el Señor dijo: déjanlo que crezcan juntos. Déjanlo que crezcan juntos. Y esa era la acusación que le hacían entonces los detractores del cristianismo. Exactamente. Entonces, los hipócritas sí están afuera, pero también están adentro. Están entre nosotros porque es así. Ahora bien, mis hermanos, todos somos conscientes de ese mismo tipo de críticas que se nos hacen a nosotros hoy en día, ¿verdad? No voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Mucha gente se excusa aún de eso. Pero lejos de que nos moleste, tenemos que decirle como dijo uno cuando le dijeron: no, mira, yo no voy a tu iglesia porque en tu iglesia está lleno de hipócritas. Pero vení porque uno más no le va a hacer nada. En todos lados está igual, porque Jesús lo enseña que es así. Y eso es parte de que eso es la verdad. Eso es parte de que eso es la verdad. Mucha gente dice eso: no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Sí, pero en el trabajo está lleno de hipócritas y vas a trabajar todos los días. En la calle está lleno de hipócritas y vas. En el comercio está lleno de hipócritas y vas al comercio. En la familia y en los familiares está lleno de hipócritas y nos tratamos con todas las familias y los familiares. Porque en la iglesia va a estar, hermano, el trigo y la cizaña también. Me detengo por acá porque si no podríamos seguir con esto y se nos va a ir el tiempo y llevamos casi una hora, si no me equivoco. Lo dejaremos si Dios nos permite seguir aplicando esto el domingo que viene, Dios mediante.
Amado Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza de esta maravillosa